Bueno, muy bienvenidos a todos una vez más. Voy a tratar en este video de ser lo más claro posible para sacarles una duda que es bastante recurrente y refiere a cómo elegir tu máquina de soldar. Así que si es el caso de ustedes que recién estén queriendo incursionar en lo que es la herrería o esto de soldar y quieren comprarse una máquina convencional de electrodos y no saben cuál elegir, hay una variedad de marcas en el mercado impresionante, un montón de características o de especificaciones que no saben interpretar. A eso apunta este video, a que conozcan un poco más, a que sea bien claro y les pueda servir y lo puedan guardar en imágenes. Voy a estar poniendo algunas pequeñas imágenes para que hagan un print de pantalla de lo que van viendo y lo guarden como base para poder moverse con más soltura en este mundo de la soldadura y que no acumulen experiencias de mierda por tener que recurrir o ir comprando cosas sin saber, que después no les resultan y son tropiezos para el que realmente quiere avanzar. Gastar plata intermedia en máquinas que les quedan chicas al poco tiempo o que se les queman o que no les sirven para la función que querían, realmente es bastante frustrante y más de uno se queda en el principio de esta linda carrera justamente por haber estado mal asesorados. Así que vamos a arrancar desde el principio determinando cosas para que queden bien claras las elecciones en un futuro. Lo primero a determinar, y hablando en bruto, vamos a estar imaginándonos y fijando en nuestras mentes qué uso le vamos a dar a esa máquina. Hay que determinar el espesor de los materiales que vamos a soldar. ¿Qué vas a soldar con la máquina? Es lo principal. ¿Qué vas a soldar? Si son sillas como las que uno tiene en una cocina, en un comedor cualquiera, son de producción, seguramente sean canitos de 0,9 milímetros, ni siquiera 1 milímetro de espesor, chapa muy finita. O por ahí tenés una camioneta, tenés un vehículo viejo, o querés andar soldando un chasis, o querés soldar rejas y tenés hierros macizos, hierro dulce. En teoría deberíamos determinar qué materiales vas a soldar también, pero suponiendo que solo van a soldar lo inicial, no van a empezar soldando acero inoxidable o no van a venir con que quiero soldar aluminio, pero si soldás solo hierro y soldás rejas, soldás 12 milímetros, soldás 6 milímetros, soldás 20 milímetros, 18, ¿cuánto es lo que vas a soldar? La mayor cantidad de tiempo que uses esa máquina. Eventualmente alguna vez por ahí dijiste quiero solo arreglar sillas y dedicarme a hacer sillas con canitos de 0,9 y es todo lo que voy a soldar, pero alguna vez, no sé, sueldo un barco o sueldo un chasis. Entonces no va a ser el 100% del tiempo que sueldes 18 milímetros de repente. Fíjate bien qué uso le vas a dar a la máquina, qué espesores vas a soldar la mayoría del tiempo y quedémonos con eso. Voy a soldar rejas de 6 milímetros de espesor el máximo o de 12 milímetros la mayoría del tiempo. Bueno, 12 milímetros va a ser tu uso, supongamos, ¿no? Cada uno mentalmente elija los milímetros a soldar. Una vez que determinan qué es lo que van a soldar la mayor parte del tiempo, hay que determinar qué electrodo puede soldar esos milímetros que eligieron. ¿Eligieron 12 milímetros? Bueno, hay que determinar qué electrodo puede soldar 12 milímetros todo el tiempo, porque se van a dedicar a eso. Aunque ustedes lo compren o busquen una máquina para soldar una pavadita, en esto no existe la máquina jovista. La maquinita chiquita que es para hacer una boludecita, la verdad que es un dolor de huevos. Porque a ver, siempre hago la analogía que sirve muchísimo y por ahí les viene bien. Si ustedes quieren empezar a patinar y quieren usar rollers de repente, ¿no? Y ven a alguien patinando y patina fenomenal y el tipo se desliza como si nada, va por el aire, salta, hace piruetas, hace lo que se le antoja, con una gracia impresionante. Y ustedes con eso en mente, como les puede pasar con la herrería y la soldadura, dicen, ah, yo quiero probar esto. Pero van y se compran en el Carrefour los rollers más berretas chinos que vienen con el agarre de plástico que no te agarra bien el pie. Cuando se lo ponen quedan como dos pingüinitos con los pies torcidos y lo único que tienen son malas experiencias. Se tropiezan, se caen, no les sirve, no se deslizan con la misma gracia, parecen un elefante en una cristalería y terminan forjándose la idea mental de que esto no es para mí, la verdad que yo no sirvo para esto y lo único que hay malo ahí fue la elección de los rollers que compraron o de la soldadora que compraron. En esto pasa exactamente lo mismo. Si vos no tenés experiencia, no podés encima ir y comprarte una máquina jovista porque decís, no, yo lo voy a usar un poquitito. Es al revés en esto, muchachos, y pónganselo en la cabeza.
Cuanto menos sepas vos, mejor tiene que ser la máquina que intentes comprar o que te esfuerces por llegar a comprar. Porque si vos compras una máquina jovista, la puede usar una persona que sabe muchísimo, que patina como los dioses y se compra los rollers del Carrefour, igual hace algo aceptable. Pero si vas vos que no sabes una mierda y encima te compraste una máquina jovista, está casi certificado que tu experiencia va a ser una cagada. Y no quizás en lo inmediato. Por ahí soldaste 2 pavadas y todo bien. Pero de repente esa máquina no te duró un año. Y por el motivo que fuera se quemó. O te quedó chica muy rápido. Entonces hiciste un gasto intermedio que no te sirve ni para revenderlo. Porque te das cuenta que al final una máquina jovista o encima usada, tan limitadita y encima usada, no se la vende ni un pariente. Entonces está mal comprado. Para que no haya malas compras, vamos primero con estas placas y avanzamos en este razonamiento, a ver si me van siguiendo y después me dirán en comentarios si les resulta o no. Bueno, y acá estamos entonces con la primera imagen a la que ustedes les pueden hacer un print de pantalla y guardársela tipo machete para un futuro. Seguramente les venga bien. De la izquierda nosotros tenemos en milímetros, siempre en esta medida tan latina, o en esta unidad de medida tan latina, lo que vamos a estar soldando. Ya más o menos visualizaron, vamos a suponer que nosotros vamos a estar soldando de 3 a 8 milímetros, que es más o menos hay un intermedio bastante aceptable para quien recién empieza, o incluso un intermedio, ya alguien un poquito más avanzado. 3 a 8 milímetros hay infinidad de cosas para hacer en esos espesores de materiales. Entonces, si determinamos el espesor, al lado a la derecha tenemos una lista del tipo del diámetro del electrodo para ese espesor de material. Si nosotros usamos de 3 a 8 milímetros, vamos a necesitar electrodos de 2,5 para soldar. Elijo este porque es el más convencional, el que más compran, incluso sin saber por qué mierda compran de 2,5, pero van y piden, dame el de punta azul, y siempre es el 2,5, y bueno, ahí fue el 2,5 y vamos a seguirlo como ejemplo para poder determinar o elegir una primer máquina, ¿verdad? Ustedes aplíquenlo a los milímetros de material que hayan elegido. Si eligieron 22, bueno, se quedan con electrodos de 5 milímetros. Y vamos a la segunda placa. Nosotros, una vez que ya sabemos qué electrodo vamos a usar, si mirás catálogos de máquina, de repente te encontrás con que te dicen que es de 100 amperes, de 150, 145, 160, 300 amperes, un quilombo de amperaje y no sabes qué amperaje necesita tu máquina o la que vos elijas para entonces quemar esos electrodos de 2,5. Quemar en el mal uso de la palabra quemar, sino osar, consumir, fundir perfectamente un electrodo de 2,5. Entonces hay que determinar amperajes. El amperaje máximo y mínimo que voy a necesitar para usar ese electrodo, como máximo y como mínimo. Vamos primero con el máximo. Para eso está esta primera regla en bruto, porque se puede hacer mucho más fina y más precisa, pero en bruto recuerden que se usan 40 amperes por milímetro de electrodo para determinar el máximo de amperaje a utilizar. ¿Estamos hasta ahí? Si nosotros usamos un electrodo de 2,5 por 40, vamos a estar determinando que nuestro máximo para electrodos de 2,5 son 100 amperes. Ya tenemos fijado con estas normas o estas reglas de base cuál es el amperaje máximo para mi maquinita. Hace un rato estaban en pelotas y ahora ya saben qué van a estar soldando, ya visualizaron qué van a estar soldando, saben cómo elegir el tipo de electrodo para soldar eso que visualizaron y ahora saben qué corriente máxima van a necesitar para ese electrodo. Siempre que usen ese electrodo, como máximo 100. Si pusiste 110, 120, ya estás excedido, estás quemando, estás soldando como el culo, salpicás el doble, agujerías a lo bestia. No, máximo 100. Siempre seteo máximo 100. Bueno, ¿y cuál es tu mínimo para lo funcional? Para que a vos te sirva, no siempre vas a estar al taco del amperaje para ese electrodo. ¿Cuál es tu mínimo? Ahí va esta otra regla en bruto y vuelvo a recordar esto porque se puede hacer más minucioso después, ¿no? A medida de que uno vaya avanzando en contenidos. Al máximo que ya determinamos, que eran 100, le restamos 40 de nuevo. Esta unidad mágica, este numerito mágico, para tener el mínimo. Entonces, si nosotros tenemos electrodos de 2,5, que son los que vamos a usar la mayoría del tiempo, la mayor parte de nuestra producción va a ser con electrodos de 2,5, ese electrodo lo vamos a estar usando como mucho con 100 amperes y como mínimo con 60. Si pongo 55 no va a estar soldando, va a estar haciendo cochinaditas y nada más. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir?
¿Cómo determino cómo elijo una máquina? Tomemos el máximo. Siempre como máximo vos tenés que pedirle a la máquina lo mejor que te pueda dar. Y lo mejor que te pueda dar es un ciclo de trabajo, y les meto esta palabra o denominación que la van a escuchar varias veces, un ciclo de trabajo que me respete todo el tiempo, o sea, el 100% del tiempo, mi máximo de amperaje, que son 100 amperes. ¿Qué máquina me da al 100% 100 amperes? Y en esto hay un par de cositas que tenemos que determinar antes de poder seguir avanzando. Este término que lo vamos a escuchar un montón de veces, que es el ciclo de trabajo de una máquina. El ciclo de trabajo, la cantidad de tiempo, o sea, la jornada laboral de mi maquinita. Mi máquina tiene que soldar al 100%, o sea, todo el tiempo, 100 amperes como máximo. ¿A qué me refiero con ese 100% y ese todo el tiempo? Las 24 horas va a estar soldando sin parar ni para mear la maquinita todo el tiempo 100 amperes. No, ese 100% se refiere a 10 minutos de tiempo. Estas son unas reglas, ya nos volvemos medio gringo y le ponemos ahí un 1, 2, 3. Son 3 reglitas de oro y que les va a servir un montón. 100% equivale a 10 minutos. Y ustedes dirán, pero al final es una cagada. El 100% como mucho 10 minutos me da esta máquina de mierda, no me va a servir. No, todo se establece en 10 minutos porque es el tiempo máximo de exposición del Homo sapiens a lo nocivo de la soldadura. A las luces ultravioletas, a la exposición al calor, a los rayos UV, a toda la mierda radioactiva que emana una máquina de soldar, aunque no la percibamos, que nos genera con el tiempo cáncer de piel, de huevo, de tiroides, de todas las mierdas habidas y por haber, y termina siendo el peor de nuestros males. En 10 minutos el cuerpo te los banca. Más de 10 minutos es nocivo, entonces vos tenés que cortar. Eso es lo que establece esta primera regla de oro del 100% de la máquina medido en 10 minutos humanos, que son los que me obligan a parar para ir a mear, para pasear un ratito y volver y después seguir. O cortar un rato, medir, presentar otras cosas, tomar medida, cortar un par de fierros y después seguir. No estás media hora soldando de continuo con un haz de luz todo el tiempo porque salís radioactivo, macho. Entonces tenés que cortar. Ese corte son 10 minutos. A partir de ahí te cagás muriendo, vamos a suponer, ¿verdad? La segunda regla para determinar de cuánto nos sirven esos 10 minutos es saber y cuánto en 10 minutos, cuántos electrodos quemo, cuántos electrodos consumo. Bueno, bien soldado, con una máquina bien regulada, con una mano hábil y un tipo que sabe soldar, gasta entre 40 y 50 segundos para consumir bien un electrodo en su totalidad. Y en su totalidad no me refiero hasta la pinza, muchachos, es hasta el numerito que trae grabado el electrodo, quizás un poquito más, pero no mucho más de ahí. Tiene que quedar un culito gris ahí, como quien fuma un cigarrillo y deja la colilla, o sea, no te fumás hasta el dedo. Eso entendámoslo bien para también aprender a cuidar el equipo. Sabiendo esto, nosotros redondeamos para darle un changüí de gracia a la máquina que elegimos. Entonces, si un electrodo son 40-50 segundos, vamos a redondear un minuto, un electrodo, un minuto. En 10 minutos, o sea, el 100%, todo mi tiempo yo voy a estar soldando 10 electrodos. Cuando mucho, 10 electrodos. Pero 10 electrodos de continuo. Saco uno, pongo otro, saco uno, pongo otro, saco uno, pongo otro. Imagínense hasta dónde van llegando con el cordón de soldadura que están haciendo. Es un montón. Y todo esto sin parar. Se supone que ustedes atrás de alguien que pueda estar quemando 10 electrodos de continuo, tienen un batallón de 25 personas preparándole material para que nunca deje de producir este hermoso robotito que no para ni para mear. Entonces, pisando un poquito la realidad o poniendo los pies en la tierra, esto es un montonazo, pero ese montón se lo exigimos a la máquina que vamos a comprar y pretendemos que suelde al 100%, 10 minutos de corrido, mis 100 ampercitos de mierda, porque tiene que absorber mis errores. ¿Y cuáles son mis errores? Que yo de repente no estoy concentrado en ver si sueldo bien, mal, si hago cáscara o no, si estoy soldando con poca penetración, si el dibujito que voy haciendo con el garabato que voy haciendo con la punta del electrodo me está saliendo lindo o no, y me olvido de contar el tiempo. Entonces de repente, en vez de 10 minutos, hice 10 minutos y 15 segundos. ¿Y qué pasó? Y te quedaste sin máquina. Así de simple. ¿Y por qué te quedaste sin máquina? Y bueno, cuando nosotros caemos en esto de la soldadura, nos damos cuenta de que todas las maquinitas son inverter, porque nada, nacimos hoy es nuestro primer día en la soldadura,
y ahora de repente todo es tecnología inverter. ¿Y qué significa la tecnología inverter? Además de que son lindas, son chiquititas, son portátiles, que son computadoras. Tienen un montón de componentes eléctricos como una computadora. Anterior a eso, las máquinas de soldar tenían bobinados de aluminio, que fue la evolución del que venía de antes, el bobinado de cobre. Máquinas que pesaban un huevo, que tenían el doble de tamaño, que no tenían la estabilidad de arco que hoy tiene una maquinita chiquita, que no tenía esto del arco caliente y un montón de términos que vamos a ver más adelante y no quiero tirarlos anticipados, y que además, si uno se pasaba del tiempo del ciclo de trabajo de la máquina y de repente se cebaba y le daba y le daba y le daba y le daba y la máquina recalentaba, lo que pasaba era que se recalentaba el bobinado. Todos habrán visto un bobinado de un motor, que son delgas de cobre bañadas con barniz, que aísla una vuelta de la otra, una delga de la otra, y si vos lo recalentás, quemás ese barniz y una hebra toca la otra y se empieza a poner todo en corto. Entonces estas máquinas anteriores, viejas, prehistóricas, díganle como se les antoja, recalentaban el bobinado, quemaban el barniz, se ponían un poco en corto, pero las tipas seguían andando, las máquinas seguían funcionando, e incluso recalentadas o incluso un poco en corto, te daban un poco de corriente cuando las tocabas el gabinete, la carcasa o lo que fuera, pero la máquina soldaba. Las de ahora no te lo permiten, porque los componentes eléctricos no soportan una recalentada y no tienen barniz que recalentar ni que quemar. O sea que cuando te pasaste, la cagaste, se quemó, hizo pif, un transistor, un componente y nos vemos en el corso, muchacho, ahí fue tu inversión. Entonces es muy finito el margen de error eso en cuanto al ciclo de trabajo. Por eso es que tienen que buscar el máximo de amperaje que van a usar y el máximo de tiempo se lo tienen que exigir a la máquina. No una máquina que suelde 100 amperes durante 1 minuto y medio, porque después van a tener que estar cronometrando el minuto y medio y no se pasen y hagan 1 minuto 45 porque quemaron la máquina. No tiene vuelta atrás. De este margen de tiempo, cuando hablamos del 100% o hablamos del 60%, metemos un tiempo de descanso para que la máquina se enfríe con un ventiladorcito forzado, un cooler como una computadora, igual que haga circular aire fresco por el gabinete y enfríe los componentes. Entonces, si nosotros buscamos una máquina que suelde 100 amperes durante el 60% de mi ciclo de trabajo, son 6 minutos nada más. 1 minuto, un electrodo, 6 minutos, 6 electrodos. Sueldo 6 electrodos y tengo que parar 4 minutos. Y tengo que ir a rajatabla con las dos cosas. No me puedo pasar y hacer 6 minutos y 15 segundos, ni me puedo pasar y empezar a soldar antes de los 4 minutos y a los 3 y medio ya estoy queriendo soldar de nuevo, porque también la cagué. Entonces se vuelve tedioso. Ustedes dicen, no, lo puedo llegar a controlar, me la banco. Las bolas se van a equivocar y cuando ese error aparezca, chau máquina. Y es un error del que la usa, no de la máquina. Ahí es donde tenemos que entender y dejar de lado el prejuicio de que me compré una máquina marca Carlitos y me resultó una poronga. Lo más probable es que la porquería haya sido la forma en que la usaron y no la máquina en sí. ¿Estamos hasta ahí? Y la tercera y última de estas 3 reglitas de oro es que las escuadras magnéticas son para regalar. Iba a poner que en realidad son para tirar a la mierda, pero vamos a poner o hacer un poco más bonitos y vamos a decir que son para regalar. Todo lo que viene regalado así como esto en realidad hay que cuestionarlo. Lo que es gratis hay que cuestionarlo, porque no te regalan ni el wifi en esta vida. Entonces si te están dando algo gratis es porque en realidad o no tiene mucho valor agregado o ese valor agregado se lo están restando a la calidad de la máquina que te estás queriendo comprar. Por lo menos comercialmente siempre ha sido así. ¿Por qué digo esto? Una escuadra magnética para soldar con electrodos convencionales o electrodos rutílicos como los que estamos describiendo en este video, en un inicio de soldadura no sirven. Primero, en lo práctico, poner 2 canitos a 45 grados cuando vos lo presentaste, le arrimaste la escuadra y te lo volvió a correr otros 2 milímetros. Si es preciso lo que estás haciendo, se reniega mucho para colocar una escuadra y forcejear un poquito y llevarla hasta donde tiene que quedar. Lo segundo, que juntan mugre de una manera descomunal. Se llenan de porquería, la tenés que vivir cepillando. Enseguida. Ni bien la apoyaste en una mesa de trabajo donde puliste un poquito, le tenés que estar limpiando la viruta. Si te distrajiste de la viruta, como tercer punto, también puede hacer una falsa escuadra, porque te hace un poquito de pie donde no lo viste, tenías viruta y te salió inclinado 1 milímetro. Si estás haciendo una pavada no pasa nada, pero si de repente
no sé, por decir en broma, estabas haciendo andamio y bueno, el tercer piso, macho, quedaste en la casa del vecino. Cuando uno empieza a soldar y rompe un arco de soldadura que no es más que corriente fluyendo de un punto a otro y le pones un campo magnético al lado, lo único que generás es que ese campo magnético moleste el arco que vos querés formar y perjudique la ruptura de arco y el inicio de la soldadura, generando un poro, generando mayor escoria, generando un inicio feo a la vista, así que en realidad no sirve como tal, porque vos lo pones en un inicio donde pones algo de escuadra y querés puntear y soldar, y de repente esa puntada es una puntada fallida, que no sirve, y que vos la querés soldar arriba y ya tenés que estar limpiando escoria, es un montón de tiempo, poca practicidad, la verdad que no sirven las escuadras magnéticas. Tengan en cuenta sobre todo este último punto. Están comprando o van a querer comprar después de este video algún equipo que les favorezca el inicio del arco sabiendo cómo elegirlo y después al lado poner una escuadra magnética y sería una incoherencia un poquito grosa porque nada, estás buscando un arco forzado, estás buscando un inicio en caliente, estás buscando un montón de particularidades, pagaste una moneda más y de repente, no sé, soldate con electrodo mojado. Entonces volvemos al punto de que nada, mejoren también ustedes a la par de la máquina, ¿no? Y vayan creciendo, así hacen de esto una experiencia copada. Acá les dejo una foto de las que vienen pegadas, de las etiquetas que vienen pegadas en las máquinas de soldar, en este caso de la StarMic 250, donde te muestran las especificaciones que pone el fabricante sobre la máquina que te acaba de vender. Y para esto hago hincapié en que siempre miren estas etiquetas que están pegadas en los equipos, no lo que diga la caja comercial. Lo habrán visto quizás en otro video mío donde abro justamente la StarMic 250, hago un unboxing de esa máquina y hay una diferencia, poca o mucha, pero la hay, entre lo que dice la caja comercialmente y lo que dice la especificación técnica, que es esta etiqueta pegada en la máquina. Entonces siempre recurran a esta etiquetita que tenga el equipo que vayan a comprar. Y en esta etiqueta pueden ver ahí, grande una X en el medio, 60 o 100%. Al 100% del tiempo, a 10 minutos de continuo, vamos a mirar la columna del MMA, que son los electrodos convencionales. 155 amperes, esta máquina por ejemplo, ¿verdad? 155 amperes al 100%. Y al 60% me dice que puede soldar 200 amperes. Entonces, opa, yo ahí metí un electrodo un poco más grueso, me fui a electrodo de 5 milímetros, pero de repente no los puedo soldar por más de 6 minutos y tengo que parar para respetar el ciclo de trabajo de la máquina y descansar 4 minutos para volver a empezar otros 6 minutos, descanso 4, 6 minutos, descanso 4. Y así viene el asunto. Otra cosita que aparece acá y les quiero destacar es este 53 volt que vemos acá. Esta es la tensión de vacío de la máquina. Esa tensión de vacío nos sirve principalmente y también en bruto para lo que es esta pegada de electrodos inicial, esta rotura de arco y hacernos más placentera la vida. Cuanto mayor sea esa tensión de vacío, nos va a permitir renegar menos con la ruptura de arco, el inicio de soldadura, que no se nos pegue el electrodo y a su vez soldar otros tipos de electrodos. Nosotros acá estamos hasta ahora enfilando el video como para electrodos rutílicos convencionales de 2,5, que es el tipo de recubrimiento que trae el electrodo y la composición de ese electrodo, pero también los hay básicos, celulósicos. Entonces, para soldar esos otros tipos de electrodos necesito mayor tensión de vacío. Este es un dato que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes pueden tener una máquina de 200 amperes que vale 1000 pesos y tiene 53 volt de tensión de vacío, y al lado tienen una máquina de 200 amperes que vale 10.000 pesos. Y vos decís, misma marca, mismo todo, y vos decís, pero ¿por qué mierda sale tanto una de otro? Aumentar el voltaje en esa tensión de vacío encarece muchísimo el costo de la máquina, porque te abre también un mundo de posibilidades en cuanto a otro tipo de electrodos con mayor penetración y otras características mucho más profesionales. Entonces, por ahí las dos máquinas son de 200 amperes, las dos máquinas son monofásicas, pero una vale el doble y vos no entendés por qué. Y bueno, puede ser porque la tensión de vacío, si no es viveza del vendedor, ¿no? Pero porque la tensión de vacío es mucho mayor en una que otra. Y entre otras cosas, los dos puntitos o tres que tienen a favor son estos que acabo de mencionar.
Bueno, y entonces con lo que venimos sabiendo hasta acá, o con lo que se viene asentando y confirmando en conocimiento hasta acá, nosotros ya podemos volver a chusmear un manual con otro punto de vista. Por lo menos sabiendo sobre esto de la tensión de vacío y sabiendo qué amperaje le tengo que exigir a mi máquina y en qué ciclo de trabajo, por cuánto tiempo, como para que me cubra alguna cagadita en mi conteo mental del tiempo y no se me queme porque me pasé 15 segundos. Y bueno, de cabeza nos tiramos a mirar este manual. ¿Por qué les estoy mostrando particularmente esto? Bueno, primero que nada, están en la intimidad de mi celular, es uno de los PDFs que tengo yo para mí, es una de las marcas que comercializamos. Podría haber abierto este, el de Stanley, el de Conan, cualquier otra donde tuviera máquinas para soldar, pero bueno, particularmente este catálogo me permite pasearlos por muchos modelos con un sistema de lectura bastante simple y fluido para poder ir saltando desde ficha técnica de una a ficha técnica de otra, digamos, y poder hablar de lo que me interesa destacar ahora. Este no es un momento patrocinado ni pago por Lustrum ni nada por el estilo, y de hecho incluso Mata Oficial hay un montón de productos que no anima a comprar. Esto es como todo, si lo pedís lo tenés, pero no animamos a comprar, incluso como mencioné ya en varias oportunidades, equipos hobbyistas que hagan que se generen gastos intermedios para el que está queriendo emprender, que es nuestra prioridad, y tropiece con un montón de cosas intermedias que no le va a servir, consumen, quemen plata al pedo en cosas que no les sirven. Entonces, nos tiramos de cabeza y seguimos con la charla, que era lo que nos interesaba. Miremos, por ejemplo, en este manual tenemos la jovista que arranca la Iron 100, que son nada, 100 amperes. Al lado tenemos rectificadoras trifásicas, 140 amperes, 150 amperes, 180 amperes, 250 amperes. Nos vamos a los 300 amperes y la Iron Black con 300 amperes también, pero bueno, un costo más elevado que todo el resto, pese a que las dos son 300, por ejemplo, pero fíjense lo que hablábamos recién, la ficha técnica, entre comillas, que tenía pegada la StarMic 250, y miren en este la tensión de vacío de la Iron 100, 66 volt contra 53 de la otra, y miren 70 volt de tensión de vacío. Esto nos permite consumir otro tipo de electrodos que las otras obviamente no, ¿verdad? ¿Qué otras cosas tenemos que ver nosotros, por ejemplo? Acá nos aparece con esta máquina, no con las otras, esta función BRD. ¿Qué pingo es la función BRD? Y las recordamos para ahora poder hablarlas. ¿De qué o a qué se refiere con esto del arco forzado? Arco caliente, como menciona acá al lado de la tensión de vacío. ¿Qué es la tecnología anti-stick? ¿Qué es el sistema Power Control Board y la mar en coche? O sea, ya hasta ahí te tiró como 5 términos más que seguimos sin saber qué pingos son o para qué sirven. Esta otra, lo mismo. Sistema Waterproof. Otra vez la tecnología anti-stick, el Power Control Board. Un montón de cosas que todavía nos faltan saber. Y a eso vamos ahora de cabeza con esto de la charla. Primero que nada les quiero mostrar esto. Fíjense en 100% 114 amperes, o sea 10 minutos 114 amperes. 10 electrodos. Y si no, al 40% 180 amperes. O sea, 4 minutos, o sea, 4 electrodos y paro 6 minutos. Ese es el ciclo de trabajo de la Iron 250, por ejemplo. Y ahí ya saben qué quiere decir esto del ciclo de trabajo, el 40%, el 100%, o si ven otra máquina que diga el 30%, no creo, estas dos al 40%, esta al 60%. Y la chiquitita ni siquiera habla de porcientos. Te dice el rango de soldadura, una de las cosas que veníamos hablando, en fin. Y nada más. Esta otra al 100% nada más. Pero bueno, les puede pasar que en otras marcas ustedes vean que diga al 30% tanto amperaje. Bueno, ese amperaje lo pueden mantener por 3 minutos nada más, equivalente a consumir 3 electrodos, y descansan 7 minutos. Continuamos. Bueno, vamos con la primera de estas siglas, anti-stick. ¿A qué se refiere con esto? Esta función apaga automáticamente el generador de la soldadura si el electrodo se pega al material a soldar, permitiendo que lo pueda sacar con la manito sin hacer mierda la pinza portaelectrodos. Básicamente es eso.
no evita que se pegue, sino que en realidad si se pega lo apaga automáticamente para que esa pegadita inicial no termine siendo una super pegadita, un electrodo al rojo vivo, una pinza súper prendida ahí que no suelta el electrodo porque hasta se empezó a adherir al electrodo y bueno, lo que sigue, ¿no? Los bomberos, el incendio y toda la bola. Segunda placa, Power Control Board, PSB o placa controladora de poder. Tiene 4 puntos a favor del inútil en este caso y me incluyo entre ellos. Protege el equipo de las bajas tensiones que pueda haber en el suministro eléctrico, mejora el impacto de estas fluctuaciones de la red eléctrica en el equipo, evita daños por tormentas eléctricas que puede tener esta línea que nos alimenta la maquinita y reduce la exposición del equipo a la interferencia y radiación de otros equipos si están trabajando al lado con otra máquina o con otro dinosaurio, máquina más potentes o lo que fuera. No se olviden que esto es una CPU chiquita y como toda CPU, si vos le arrimas al lado otra más grande funcionando, otro campo magnético al lado, o justo de repente hiciste muchas malas compras y te regalaron muchas escuadras y le paraste 16 escuadras al lado, bueno, también te cagan el equipo. Hot Start, este otro término que aparecía en las fichas técnicas y no sabemos qué significa este inicio caliente. Esto, hablando o explicándolo todavía más en criollo, es lo mismo que soldar un electrodo húmedo que se nos vive pegando y suelda como el traste, sin secarlo, o secarlo y encima soldar con un electrodo que ya está tibiecito o que lo precalentamos raspándolo un poquito antes de empezar a soldar donde nos interesa. Esto es eso mismo hecho con un cebado de arco eléctrico. O sea que con esa formación de arco con la que vos vas a iniciar, con ese inicio de arco, alcanzas mejor temperatura que te favorece esta ruptura de arco y este inicio de soldadura. Dispositivo de reducción de voltaje o VDR. Este ya es más algo como que, qué sé yo, que si les va a pasar en la perra vida de que lo lleguen a necesitar, o por ahí justo alguno me pone en comentario que sí, vos sabés, me salvó la vida 6 veces este sistema. Pero bueno, reduce la tensión eléctrica de salida a un nivel de seguridad cuando la soldadura se encuentra encendida. ¿Por qué es esto? Supongámonos un hipotético donde vos tenés la máquina prendida, la dejaste colgando con la pinza portaelectrodo agarrada a tu mesa de metal, el electrodo colgando con la pinza, balanceándote, verano, te distrajiste, pileta, cervecita y pasó el perro mojado y tocó el arco, tocó con la cola la pata de la mesa metálica y con el hocico la punta de la máquina de soldar. Y mojadito terminó de concluir un arco que nada, lindo quedó el perrito. Para eso es esta función, disminuye esa tensión eléctrica de salida para que no te genere descargas si vos estás completando el arco entre la punta de lo que vas a soldar y la masa, y no solo por contacto, sino por humedad también, te transpira una mano o lo que fuera, que no tengas una descarga inicial. Este dispositivo garantiza la seguridad del operador, que puede entrar en contacto con el electrodo sin riesgo de descargas hasta que reanude las operaciones de la soldadura. Para su uso en ambientes húmedos, talos como minas o astilleros. Creo que quedó bien en claro. Si alguno no lo entendió, por las dudas aleje el perrito mojado cuando esté soldando con electrodos. Frecuencia y la tensión de vacío. Estos dos puntos que los pasan por alto, pero son muy útiles, implican en el caso de la frecuencia que cuanto mayor sea, más uniformes van a ser los cordones gracias a un arco mucho más estable, un arco de soldadura mucho más estable. Entonces, cuando vayan a elegir máquinas, también, cuanto mayor sea la frecuencia, mejor va a ser el cordón de soldadura que ustedes hagan. No solo el inicio, que todas estas otras funciones por ahí apuntan mucho al inicio, sino que bueno, que también la constancia de ese arco, si tu pulso es parejo y si el trazo que vas haciendo también es parejo, bueno, la máquina ponga lo suyo con una mejor frecuencia, lo vas a ver en el trabajo que realices. La tensión de vacío, que era la que hablábamos también antes, incide directamente en la ruptura del arco, haciendo mucho más fácil el inicio de la soldadura sin electrodos pegados, entre otras funciones como la de permitirnos soldar determinados tipos de electrodos, ¿no? Más específicos que el convencional rutílico. La tecnología IGBT, transistor bipolar de puerta aislada, en traducción al criollo.
Son transistores que operan virtualmente a cualquier nivel de corriente, no se conectan en paralelo y eso los hace notoriamente más confiables. Reducen mucho el peso en la fuente de energía, esto es lo que permite que las maquinitas pesen cada vez menos. Son mucho más confiables, tenés mayor calidad de soldadura, dan la posibilidad de programar ciclos de trabajo y de tenerlos más prolongados estos ciclos de trabajo. Y a ver, esta programada de ciclos de trabajo se da en equipos ya de uso mucho más profesional. No significa que cualquier maquinita que ustedes compren, no sé, la 180, tenga la posibilidad de programar ciclos de trabajo. No, son equipos más grandes. Pero esta tecnología que trae su máquina es la que a nivel soldadoras ya pasa al siguiente nivel y nos permite programar ciclos de trabajo ya apuntando a las necesidades de la industria. Generan muchísimo menos ruidos y logran virtualmente cualquier voltaje o amperaje de salida. Esto hace que estos chiquitines sean prácticamente mágicos. Arco forzado, y vamos a arrancar leyendo un pedacito. Facilita la transferencia de las gotas de material fundido desde el electrodo al material a soldar. Ustedes bien saben que cuando uno está intentando unir dos metales, logra que esos dos metales generen una pileta de soldadura y se fundan en esa pileta de soldadura al generar un arco con esta varillita revestida en un rutilo que llamamos electrodo, ¿verdad? Los electrodos rutílicos tienen esa cascarita gris que se llama rutilo y se funde y ayuda a generar este arco inicial y además a quitar el oxígeno de la ecuación que haría que se oxide toda esta fusión que estamos generando. En medio de todo este acontecimiento, el alma del electrodo, que es esta varilla de metal y puede ser de distintos tipos de metales, después se puede llegar a ver si les interesa, se va derritiendo, se va cayendo en gotitas a la pileta de soldadura, al baño de soldadura este que nosotros tenemos ahí abajo de los dos materiales fundidos. Y esa transición de materiales se hace en ese estado de gotitas, del electrodo fundiéndose y cayendo en gotitas a la pileta de soldadura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros variamos la altura de nuestro electrodo y de la pileta porque tenemos un pulso un poco errático, no es perfecto, no somos robots, el electrodo se va consumiendo, se va haciendo más chiquito y se complica, a veces arrimamos y reducimos o alargamos esa distancia entre la pileta de soldadura y la punta del electrodo y este arco que se va generando. Y entonces estas mismas gotas al caer a veces es tan poca la distancia que directamente hacen contacto entre la pileta de soldadura y la punta del electrodo, unificando un poco todo. Este arco forzado lo que busca es forzar una existencia de un arco más fuerte que obligue a la gota a seguir cayendo como gota y no termine convirtiéndose en una pegada de electrodo en el medio de la pileta como si hubiéramos enterrado el electrodo intencionalmente. ¿Se entiende? Es sutil, pero ayuda muchísimo. Y continúo leyendo. Previendo el apagado del arco cuando se produce el contacto entre el electrodo y el baño de fusión a través de las mismas fucking gotas que tendrían que haber sido gotas del principio al fin. Creo que hasta ahí fue claro y si no me lo dejan saber en comentarios. Si hasta acá no les alcanza y quieren mejorar un poquito más o avanzar en cuanto a contenido, ya nos vamos a esto otro. ¿Se acuerdan la primer listita con la que iniciamos? Que a la izquierda teníamos en milímetros, pero no el diámetro del electrodo, sino los materiales que íbamos a soldar, los diámetros el espesor de materiales que íbamos a soldar, y a la derecha teníamos los electrodos. Bueno, ahora la corrimos un pasito y tenemos a la izquierda los electrodos, que nosotros ya sabíamos cuál íbamos a elegir de acuerdo al espesor que queríamos. Y a la derecha, esto es en bruto, tenemos el amperaje máximo para esos electrodos, ¿no? Ahí lo visualizamos, la clásica multiplicación por 40 que les había dicho antes, en cada uno de estos renglones. ¿Qué le sigue a esto? Bueno, para corregir y seguir depurando nuestro razonamiento, lo siguiente sería sacar estos milímetros, porque esto viene de Estados Unidos. La American Welding Society de Harry Potter y la mar en coche es la que determina todo lo que hay en terminología de soldadura. Todo lo han hecho ellos. Entonces, si ellos usan como unidad de medición la pulgada, nosotros al usar milímetros ya estamos generando un primer mini error en la lectura de parámetros o al querer establecer parámetros y fijarlos como ley,
que no se mueve. Entonces, para iniciar como principiantes, lo explicado hasta acá nos viene al pelo. Pero si queremos dar un pasito más, hay que cambiar esta unidad de medida porque nos arrastra o nos empieza a generar un pequeño error de lectura. No es lo mismo leer un electrodo en pulgadas, un diámetro de electrodo en pulgadas y un espesor de material en pulgadas que leerlo en milímetros. Si nosotros traducimos mucho más puntillosos estas pulgadas de diámetros de electrodos, nos vamos a encontrar con tablas que son más como estas, donde no tenemos el electrodo de 2,5. Fíjense, en el 6013, que es el electrodo rutílico, nosotros en vez de 2,5 tenemos 2,4 cuando hacemos el pase más preciso de pulgadas a milímetros. Y ahí nos encontramos con que no es lo mismo multiplicar 2,4 por 40 que 2,5 por 40 y genera unos puntitos más de diferencia en este máximo y mínimo de amperaje. Fíjense que varía al lado el amperaje máximo o mínimo. ¿Por qué hay esa acomodada de 60 a 100 a de 60 a 85? Uno de los motivos es ese. Fíjense en el electrodo de 5 milímetros, que sería el último, en vez de 5, son 4,8 cuando uno hace un pasaje más ajustadito de estas pulgadas a milímetros. Y ahí nos encontramos con que el rango para 5 milímetros, en vez de ser 200 el máximo, son 192. 4,8 por 40 son 192. Y el mínimo, 152. Y ahí andamos. Hasta ahí se mantiene esta regla inicial que les había dado de multipliquemos por 40 para el máximo y a lo que nos dio le restamos 40 para el mínimo. Hasta ahí venimos bien. Ahora, si ustedes la ven, y se las dejo ahí para que le hagan un print de pantalla, ¿qué tiene de particular esta otra lista? Que ya está un pasito más avanzada. Incluye otros tipos de electrodos. Tenemos 2 básicos y 2 celulósicos. Estos electrodos, los celulósicos, no cualquier máquina la suelda. No cualquier equipo nos suelda electrodos celulósicos. La Iron 100 no nos suelda electrodos celulósicos. Para eso necesitamos mayor tensión de vacío, que era lo que estábamos hablando antes. El segundo factor es que estos rangos de amperaje son tablas que ya pasan a ser personales. ¿Por qué son personales? Porque dependen del tipo de soldadura que uno esté acostumbrado a hacer, que ese es el stick out, la magia que tenga cada uno. Y digo magia no como algo agrandado, sino como algo real. Cada uno le pone su impronta a la forma de soldar, de desplazarse, de avanzar, a mantener la constancia en una inclinación de un electrodo, una penetración, un dibujo, lo que fuera, y eso hace que la máquina se comporte de determinada manera. Del mismo modo, uno prepara los materiales de cierto modo o tiene la constancia de mantener una separación de acuerdo a X cantidad de milímetros a soldar, que otros no, o que lo hacen un tiempo y después dejan de hacerlo. Entonces, si uno es minucioso y empieza cada vez a interiorizar más y a tratar de buscar qué distancia o qué luz tengo que dar entre dos materiales a soldar, dependiendo qué posición y cómo los tengo que biselar, si los tengo que biselar, y qué máquina es la que estoy usando, porque no son lo mismo los 80 amperes de una Iron 180 que los 80 amperes seteados en una maquinita de Saab, por ejemplo, que es otra marca que hay en el mercado, o de una Stanley. Todas se van a comportar de un modo distinto a la misma selección de amperaje. Poco o mucho, pero van a variar. Obviamente también va a variar del tipo de material, la humedad ambiente, si el electrodo estaba seco o no, pero si uno quiere ir generándose su propia lista, va a determinarla de acuerdo a su equipo. Y este es otro detalle muy lindo que ya que mencioné, la American Welding Society de Harry Potter. Ellos, por ejemplo, establecen que los fabricantes como Miller, Lincoln o otro tipo de máquinas, que ahora no me viene a la mente, que hay en Estados Unidos, traigan determinados para sus equipos, además de la ya convencional tablita de ciclos de trabajo que les mostré, una lista más detallada como esta, con parámetros preestablecidos por las firmas para cada uno de los modelos de sus máquinas. Ellos ponen profesionales a quemar kilos de electrodos para determinar en qué amperaje esa marca de particular, de ese modelo, ponele la Miller de tantos amperajes,
quema los electrodos de 5 milímetros, 2,5, los celulósicos, los rutílicos, los básicos, y hacen pruebas y probetas y probetas y probetas para ir depurando en manos de un profesional estas listas lo más posible, para que cuando llegue a sus clientes, esto es una cultura hermosa de la soldadura y esto es lo que me gustaría trasladar acá en la Argentina o en los países hispanos, latinos o lo que fuera, de poder ir posicionándonos mejor y que esto sea una cultura tan linda que le demande al mercado cosas como esto que estoy describiendo. Que las marcas no solo me traigan en la tapa de la máquina de soldar una boludecita con 3 huevadas de ciclos de trabajo, sino que además me traigan una tabla de lo que diga ese fabricante, de cuáles son los rangos de amperaje de soldadura para esa máquina, de amperaje, de diámetros, de espesores para cada máquina. No es una tabla chiquita, es un bruto pedazo de tabla que se pone en las máquinas y donde vos de última te tenés que perder unos minutos para ver qué era lo que iba a soldar yo, qué inclinación le voy a dar, qué electrodo es el que voy a usar, y seguís la tabla, seteás lo que te dice por tabla y ya prácticamente no hay casi probabilidades de que te salga un cordón feo con mala penetración o lo que fuera, salvo que vos seas un monkey bárbaro con la mano y no sirvas para nada. Pero si no, es como que no hay forma de errarle. Se minimiza muchísimo el margen de error de esa manera. Estas tablas las pueden hacer ustedes. Cuando se compren un equipo, si compran 1 kilo de electrodo, destinen 10 electrodos a hacer probetas y fijarse de qué forma o en qué amperajes quedan mejor quemados esos electrodos. Siempre en condiciones óptimas de electrodo, un electrodo seco, recién abierto de paquete, o que haya sido debidamente secado, que no esté hongueado, en un ambiente que no sea un día de lluvia, justo con una humedad del 99%, traten de en algo estándar, setear y hacer probetas y ver qué electrodo queda bien quemado y anoten los rangos de soldadura, donde ya establezcan un mínimo y un máximo y van a ir ajustando estos valores cada vez más. Como ven acá, 55 y 75 amperes. O le tiran un 152, 192, 2 amperes. ¿Cuánto puede variar? Y bueno, ya es una regulación más fina dependiendo del equipo con el que se haya hecho esta tabla. Con el que yo haya hecho esta tabla. Esto ya es algo personal. No es solo un PDF que les muestro en mi celular. No son solo un par de tablitas que armé para que a ustedes les sea simple ahora. Sino especificaciones mías para un equipo en particular. Generen las suyas. Acá les paso la pelota. Les di un montón de contenido. Espero que les haya servido un montón. Que hayan aprendido un montonazo. Si algo aprendieron que no sabían, coméntenmelo. Porque me orientan a ver qué tipo de contenido es el que les sirve. Y me viene bien para poder seguir explicándoles lo que sepa o averiguando lo que no sepa. O de última más adelante llamando a quien sí sepa para explicarles lo que yo no sepa. Así que nada, un abrazo muy grande hasta acá, espero que les haya gustado el video. Con esto estaría dando por terminado y ojalá que hagan compras mucho más inteligentes y que de a poquito le demanden al mercado cosas para gente que piense y que sabe lo que quiere y no que compra como tontitos y nos sigan vendiendo mierda. Espero que el rubro se reposicione y para eso pongo mi fe en ustedes. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo video.